Entonces, en ese sentido, yo creo que eso quiere decir, chicos, que yo no sé si ustedes habían visto estos videos son públicos. Es más, el último video que yo les coloqué el enlace del tercer video es un video que si ustedes entran a la página del INM, Instituto Nacional de Metrología, que fue creado en el 2011, pero fue inaugurado en el 2012, chicos, ustedes perfectamente pueden encontrar ese video y hasta muchos videos más bonitos donde les explican cuál es la importancia de la metrología. Y lo más bonito era que yo les decía a sus compañeros que algo bonito que se tiene a nivel de ustedes, chicos, es que en el país, a pesar de que el PTB hace más o menos 15 años le dijo a Colombia que había que implementar la metrología porque era una forma de desarrollar el país, y que Colombia se demoró, ¿cierto? Se demoró mucho más, porque fue 4 años después que lo hicieron, ¿no? ¿Cierto? No ejecutaron los recursos. Yo creo que, no sé si ustedes saben, chicos, que la metrología como línea de formación en microbiología y en bacteriología de la Universidad de Antioquia lleva más de 20 años. Es decir, la persona que fue la que luchó, en este caso le doy el crédito a la profesora Esperanza Arenas, que fue la que luchó para que ustedes en su pensum o en su currículo tuvieran la metrología, es lo que hace, chicos, que muchos de los microbiólogos en Colombia, ojo, sean los microbiólogos de la Universidad de Antioquia sean tan valorados en muchas instituciones. Y eso se los digo, chicos, porque yo no sé si ustedes saben, ahora el Colegio Mayor de Antioquia también tiene metrología, pero es muy diferente a la metrología que se les da a ustedes a la metrología que se da en el Colegio Mayor de Antioquia. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta y si ustedes averiguan, esas instituciones como el Colegio Mayor de Antioquia, como la Universidad Javeriana, como la Universidad del Valle, que está tratando de implementar esta línea también en la carrera de bacteriología, porque ya no se llama microbiología, se llama bacteriología todavía, son universidades que implementaron hace 1 año, 2 años, es decir, hasta hace poco ellos se dieron cuenta que realmente es importante, que es una línea importante y que esa formación es básica y en ustedes es imprescindible, ¿ok? Entonces, en ese caso, vamos a entrar en el tema de la clase que se llama proceso de medición. Y como yo les había dicho a ustedes, chicos, y les voy a compartir mi pantalla, estas definiciones que vamos a ver hoy no las voy a traer de nuevo porque ustedes ya las conocen, es decir, no son nuevas para ustedes. Simplemente les voy a recordar porque con esta clase que se llaman errores de medida, vamos a manejar todo lo que se llama control de procesos y todo lo que viene y que vamos a ver en enero, ¿ok? Entonces, por eso y por otras cosas es que esta clase no es tan demorada, esta clase se compone de muchos conocimientos que ustedes ya tienen, que simplemente yo les voy a refrescar, pero que ustedes refrescaron en Metrología 2, afortunadamente muchos de ustedes, chicos, no les pasó lo que les pasa a otros compañeros de ustedes que cuando ven Metrología 2 se demoran muchos años, pues dígase 1 o 2 años sin volver a ver aseguramiento de la calidad, sino que esta vez, digamos que no sé si fue por pandemia, por lo que haya sido, chicos, esta vez digamos que ustedes contaron con la gran ventaja de ver esta línea muy pegadita. Pero yo recuerdo que cuando yo ingresé a la Universidad de Antioquia en el 2011, yo recuerdo que Metrología 1 la veían en primero y segundo semestre, Metrología 2 la veían en quinto, sexto semestre, y aseguramiento de la calidad en noveno semestre. Yo decía, increíble que estos muchachos lleguen con las bases de Metrología 1 a Metrología 2, o sea, es increíble, eso es difícil. Y aparte de eso, que lleguen de Metrología 2 a aseguramiento de la calidad con las bases, es muy complejo. Digamos que este semestre, aunque no es ideal en el tiempo por la pandemia, por la contingencia, para mí, digamos, en muchos sentidos, para ustedes en formación, chicos, es muy bueno porque aunque ustedes, chicos, muchos de ustedes no lo vean tan importante, en este sentido, yo lo digo en el sentido de que cuando ustedes se dan cuenta, chicos, que esto tiene una gran ventaja, es decir, que el saber de muy buena metrología hace o le da una competencia mucho mayor a una persona. Entonces, en ese sentido, eso quiere decir que cuando ustedes se dan cuenta de esta línea, lo fuerte que hace esta línea,
que aunque no va a ser lo que nosotros vamos a hacer en un sentido, es decir, ustedes van a hacer análisis, ustedes van a ser poderosos, ustedes pueden ser muy poderosos aún sin ver la importancia de la metodología, pero cuando ustedes le colocan la metodología a esas competencias, a esas habilidades que ustedes tienen, hacen que esas competencias sean mucho más recalcadas, sean mucho más visibles, sean mucho más poderosas, ¿ok? Y eso es lo que hace que ustedes, microbiólogos de la Universidad de Antioquia, sean especiales en esta formación, al contrario de cualquier otro que están apenas en ese momento implementando esa línea de formación. Entonces, yo les decía que esta clase no va a ser muy demorada porque vamos a ver conceptos, y los conceptos vienen de Metro 1, Metro 2 y aseguramiento de la calidad, porque aquí esta materia ya no es tan, digamos, tan práctica ni tan fundamental como Metro 1. Metro 1 son como fundamentos, como aprender a hacer procesos muy simples. Metro 2 es ya aprender a hacer verificación, validación, trazabilidad y control metrológico, que son procesos que realmente ustedes sí hacen en el laboratorio, que sí se exigen para hacer calificación, para hacer acreditación, para hacer validación de métodos, que esto sí, la metrología 2 sí es lo que ustedes hacen en un laboratorio. Pero aquí vamos a ver cómo nosotros implementamos ese sistema de gestión de la calidad, es decir, cómo aseguramos la gestión de la calidad en un laboratorio con esos conocimientos que ustedes adquirieron en Metro 1 y en Metro 2. Entonces, yo quiero recordarles qué es la medición y cuáles son los errores de medida. Entonces, teníamos un proceso de medición. En el proceso de medición, nosotros tenemos, en ese proceso de medición, disculpen que no me está corriendo la presentación, hacemos un proceso de medición en el cual nosotros buscamos obtener unos valores experimentales que se asignan a una magnitud. Y yo quiero que ustedes recuerden en conceptos que la magnitud no es lo mismo que el analito y que el analito no es lo mismo que el mensurando, ¿ok? No son, se relacionan, no son iguales, son distintos. Y recuerden ustedes, una parte fuerte de la metodología es que las definiciones son tan específicas que no pueden ser ambiguas. Es decir, yo no puedo venir y decir que una verificación es lo mismo que una validación, no puedo venir y decir que una reproducibilidad es lo mismo que la repetibilidad, no puedo decir que una reproducibilidad, una precisión intermedia es lo mismo que una reproducibilidad, no puedo decir que la precisión intermedia es lo mismo que la precisión, ¿cierto? Entonces, ese hecho de que ustedes sean tan fuertes en esas bases, en esos conocimientos, quiere decir que ustedes, cuando ya ustedes son fuertes y ya reconocen que no son ambiguos, que se relacionan, que son hermanitos, que se integran como las normas, entonces cuando ustedes vienen y traen todos esos conceptos, ya sabemos que los podemos utilizar y que vamos a ser poderosos en lo que hacemos. Entonces, cuando hacemos un proceso de medición, que lo hacemos todos, laboratorios de ensayo, industria, laboratorio clínico, entonces nosotros obtenemos valores experimentales que se pueden asignar a una magnitud. Esa magnitud viene acompañada de una referencia. Esa referencia puede ser una unidad, ¿cierto? Las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Puede ser una referencia dada por convención o espere que me falta una, o puede ser una referencia dada por un material de referencia o un material patrón, ¿ok? Entonces, ¿quién es el que se encarga de enseñarnos cómo nosotros tenemos que llevar a cabo ese proceso de medición? Pues la metrología, lo que ustedes vieron ahí. La metrología no solamente se encarga de la parte científica, chicos, es lo que hacen aquellos metrólogos, que son los que yo les mostraba en ese video, donde esos metrólogos se encargan de redefinir, se encargan de establecer, se encargan de a grandes y con un impacto muy grande, se encargan de establecer cómo nosotros medimos, cómo estandarizamos, son aquellos que se encargan de establecer, estandarizar un método para que a nivel mundial todos midamos una característica o una magnitud en un paciente, en un material, en un bien, lo midamos homogéneamente a nivel internacional. En estos días yo estaba viendo una clase de una profe que está dictando conmigo Metrología 2 y me pareció algo muy interesante. Ella les decía a los estudiantes, chicos, es que la metrología es tan importante porque, digamos, no sé si ustedes, chicos, han escuchado que hay muchos extranjeros que vienen aquí a pasear, o hay muchos extranjeros que vienen acá a hacerse exámenes, hay muchos extranjeros que vienen aquí a Colombia a hacerse cirugías, porque no solamente porque es barato, sino porque nosotros tenemos una muy buena medicina valorada en el mundo, porque aparte de eso, hay gente de medicina que viene a formarse aquí porque digamos que es un país peligroso, porque es un país, nosotros somos un país donde tenemos médicos que cuando se forman en urgencias son los mejores médicos del mundo porque son como si vivieran en Afganistán, en Irak cuando están en guerra, ¿cierto? Son aquellos médicos que aprenden por experiencia, que se forman por experiencia. Entonces, muchos médicos que, por ejemplo, están en Europa, en países, en sitios donde son muy tranquilos, ellos se vienen a Colombia, se vienen a países que son agitados, ¿cierto? En salud, para poderse formar. Ustedes saben que hay muchos extranjeros que vienen.
Entonces, en el momento en el que ustedes son un laboratorio de análisis, un laboratorio clínico, y llega un seguro internacional y le dice a su laboratorio, oiga, mídamele la creatinina, y usted le determina la concentración de creatinina en sangre o en orina a un paciente, y ese paraclínico que usted da o ese resultado, ese mensurando que usted reporta, tiene que irse para otro país, tiene que ser homogéneo, tiene que estar estandarizado con lo que en ese país, que fue el que le pagó a su laboratorio para que usted lo hiciera, ellos entiendan, así como usted entendió y así como nosotros podemos entender ese resultado, cómo se interpreta, cómo se maneja. Es exactamente esa estandarización la que hace que nuestra comercialización sea homogénea a nivel mundial. Entonces, ¿quién es el que se encarga de controlar esta medición y los valores que nosotros reportamos? Pues la metrología. La metrología tiene 3 líneas, yo quiero que ustedes la recuerden. Una, la científica, que como ya les había dicho, son los encargados de establecer, de crear los métodos. Tiene una que es la metrología legal, que es la que se encarga de controlar y regular, ¿cierto? Es regular en ese sentido en el país. El Instituto Nacional de Metrología no solamente lo hace el Instituto Nacional de Metrología, sino que lo hace la Superintendencia, disculpen, de Industria y Comercio. Y tenemos la metrología industrial, que es la metrología que lo hace el Instituto Nacional de Metrología, la metrología que se encarga de regular los procesos industriales y los productos comerciales, que lo hacen en convenio juntos, la de Superintendencia de Industria y Comercio junto con el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, la metrología es la que se encarga de regular y nos da las reglas para medir, para hacer los procesos de medición, y la magnitud, el mensurando, es esa magnitud que nosotros deseamos medir, que siempre, como ustedes lo saben, viene referenciado en una matriz, ¿cierto? En un universo, que es esa matriz, que nosotros tenemos que dejarlo claro, que nos dicen en la IUPAC, en la que nos enseña cómo se redefine ese mensurando, que lo vieron ustedes en Metrología 2, y que esa magnitud siempre debe venir acompañada por una referencia, que en este caso son las unidades del sistema internacional o las unidades dadas por un material patrón. Entonces, yo quiero recordarles a ustedes que una medición es un conjunto de operaciones que nosotros utilizamos para determinar esa magnitud. Y ese conjunto de operaciones que nosotros hacemos cuando medimos, hagan de cuenta, chicos, que ustedes están determinando glucosa, que están determinando creatinina, que están haciendo, por ejemplo, un conteo de células, sea por espectrofotometría, o sea por ELISA, o sea, ¿cierto? O sea por, ¿cómo se llama? Por la cámara de Neubauer, o lo hacen ya directamente, por cierto, por un sistema más automático. Todos esos sistemas, todos esos equipos, todas esas mediciones, nosotros lo hacemos por medio de un principio de medición. Yo quiero que ustedes recuerden y ojo, ahí dice que la base científica es la medición, pero yo me voy a ir más al uso, porque a mí me interesa que en este momento ustedes esto ya lo saben, esto lo vieron en Metrología 1, lo volvieron a ver en Metrología 2, y lo vamos a volver a recordar hoy para que podamos hacer el control de procesos a partir de enero. Entonces, yo quiero que ustedes, con un ejemplo que yo les voy a dar, ustedes me digan cuál es el principio de medición de lo que yo les voy a decir. Hagan de cuenta que están midiendo creatinina por fotometría, espectrofotometría o fotocolorimetría, como ustedes le quieran llamar, que es exactamente lo mismo, o lo hacen por analizador. Cualquiera de los dos, cualquiera de esos métodos es lo mismo. ¿Cuál es el principio de medición que ustedes usan para la espectrofotometría? Bueno, para la determinación de la concentración de creatinina, en ese caso. ¿Cuál es el principio de medición? Cuéntenme ustedes. Porque lo otro que les podría decir, bueno, entonces el principio de medición del pH. ¿Cuál es el principio de medición del pH? Cuéntenme ustedes. No se preocupen, chicos, conmigo, los que me conocen, se pueden equivocar, me pueden decir cualquier cosa. Es más, yo siempre he valorado que lo que me digan es muy importante porque nos enseña. Chicos, miren, y yo se los he repetido, yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Yo soy de las personas que pienso que nosotros los docentes nunca dejamos de ser estudiantes. ¿Y saben ustedes quiénes son nuestros profesores? Ustedes. Ustedes nos enseñan cómo debemos enseñar, ustedes nos enseñan cosas nuevas, ustedes a veces dicen cosas que nosotros, wow, ¿sí me entienden? Nos enseñan a ser mejores. Si un profesor no valora eso en un estudiante, chicos, estamos graves. Es un profesor como los médicos. Yo a los médicos les digo, chicos, yo les doy bioquímica a los médicos y les doy bioquímica a los enfermeros. Yo les digo, miren, si ustedes reciben un paciente y ese paciente es mayor de edad o tiene razón de, digamos, de 12 años en adelante y ese paciente usted no lo escucha, qué es lo que siente, cómo se puede sentir, cómo puede mejorar, cómo hace él para controlarse en muchos casos, usted es un médico que no sirve. Porque
¿Quién sabe más de una enfermedad que la persona que la sufre? Ahora, si esa personita es un bebé, una persona que no se puede expresar, que no tiene una formación para expresar eso que él siente, ¿quién sabe más de la enfermedad que sufre ese bebé que sus papás? Entonces, si usted como médico no escucha a los papás de un enfermo o no escucha al enfermo, usted es un médico que para mi caso no sirve. Si yo llego con algo, con digamos una sintomatología donde un médico, y ese médico lo primero que hace no es ver mi contexto social y ver lo que yo estoy sintiendo, ver cómo es cierto, me puede empezar a tratar a partir de lo que yo le cuento, es un médico que no sirve. Pues es de esos médicos que se llaman la paleta más rápida al oeste, llegan y dicen, no, abra la boca, listo, entonces, no sé, lo que tiene es una gripa. Entonces, eso no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo puedo tener una culebrilla en la garganta, puedo tener un desgaste de cuerdas vocales, puedo tener una cantidad de cosas. Puedo tener hasta hoy, digamos, COVID-19 y él me va a decir siempre que es una gripa o que es una inflamación de la garganta. Entonces, en este sentido, yo quiero que ustedes utilicen eso que yo les estoy diciendo para que ustedes me digan cuál es el principio de medición, cuál es el principio, no la medición, ni el método, ni el procedimiento, ni el sistema de medición, no. ¿Cuál es el principio de medición que ustedes usan cuando van a determinar la concentración de creatinina en una matriz? Puede ser plasma en sangre o puede ser orina. ¿Cuál es el principio de medición? No importa si se equivocan. Si se equivocan, sirve. ¿Ok? Cuéntenme ustedes. Profe, por ejemplo, en el pH, pues que usted ahorita había preguntado el pH, yo me acuerdo cuando lo estábamos viendo con el equipo, que por lo Sí. menos la explicación era pues, como la interpretación de esos diferentes potenciales entre hidrógeno y el grupo hidroxilo. Y por eso el equipo no se llamaba pHímetro, sino potenciómetro. Muy bien, pero eso bueno, el potenciómetro, que nosotros comúnmente conocemos como pHímetro, se llama el instrumento de medición. El sistema de medición es todo lo que nosotros utilizamos para poder utilizarlo para que nos determine un mensurando, es decir, el pH, ¿ok? Que en este caso es un mensurando sin adimensional porque es dado por convención. Pero tú tienes toda la razón, profe, él no mide pH, sino que él mide es voltios, ¿cierto? Él mide pequeños potenciales. Y esos potenciales son esa energía que tienen las moléculas, en este caso el ion H+, o el ion hidróxido, que en este caso lo van a tener todo el resto de los elementos que están en una solución. En ese caso, yo quiero comentarte que en sí dijiste cuál es el principio de medición, pero no claramente, porque me hablaste y ojo, Juan José, que estás en lo correcto, o sea, sí lo dijiste. Hablaste del instrumento de medición, hablaste del sistema de medición, y el principio de medición, cuando lo viste, ¿qué te enseñaron? O sea, ¿cuál es el efecto que utiliza ese potenciómetro para medir o para establecer esa concentración de iones H+? ¿Alguien adicional a Juan José o Juan José, tú lo recuerdan? Por ejemplo, María Alejandra Sierra me dice, profe, determinación de absorbancia por espectrofotometría. Entonces, la determinación de la absorbancia es el mensurando. O sea, nuestro mensurando es la concentración que nosotros la relacionamos con la absorbancia. Pero la absorbancia en la espectrofotometría no es el principio de medición, sino que la absorbancia es un fenómeno físico que hace parte de ese principio de medición. Entonces, Juan José, ley de Beer. La ley de Beer, María Alejandra, muy bien. La ley de Beer es el modelo de medición. Cuando nosotros los que hacemos ciencia nos fijamos cuál es el fenómeno físico, nosotros establecemos una ecuación, una fórmula matemática que nosotros conocemos, el común lo conoce como fórmula matemática, que en metrología se llama modelo de medición, en matemáticas se llama modelo matemático y en cualquier otra ciencia de la vida se llama fórmula matemática. La ley de Beer es el modelo de medición, es decir, es el modelo que se estableció del principio de medición. Pero si me hablas de lo que dijo Beer y de lo que dijo el compañero, ¿cierto? Es decir, lo que compone la ley de Beer, ahí sí me estás hablando en cierta forma del principio de medición, pero no es la ley como tal, que es la ecuación, sino es el principio de medición, es decir, ese fenómeno que hace que yo sea capaz de cuantificar con esa ecuación y que esa ecuación
por medio de una ecuación logarítmica, porque es una ecuación logarítmica, me dé la absorbancia y yo con la absorbancia y una curva de calibración, una linealidad, yo sea capaz de establecer o determinar una concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira que te estoy hablando del procedimiento, del método, ¿cierto? Estamos hablando del instrumento, estamos hablando del modelo, ya que María Alejandra la incluyó, el modelo de medición, pero hasta ahora no hemos hablado del principio de medición, es decir, miren lo que dice allá, es el fenómeno. Es decir, ese fenómeno, y me voy a ir para la siguiente, yo creo que me lo van a entender más acá. Esto sí establece, esta sí está. Listo, muy bien. Entonces ahí está. Aquí, relación entre la absorbancia de la muestra a cierta longitud de onda con la concentración de la nanodita. Eso es lo que yo te digo, Andrés, muy bien. Hacer la relación entre la absorbancia y la muestra a cierta longitud son procedimientos matemáticos. Eso hace parte del procedimiento. Pero como tal, no es el principio de medición. Porque el principio de medición, en ese caso, yo diría que María Alejandra ya lo había puesto y tú lo pones ahí. El principio de medición es como tal, ¿cómo mido yo? ¿Cómo soy capaz de determinar esa absorbancia? No es cómo la relaciono yo, no es cómo la determino yo, sino por qué sabemos que con esa absorbancia nosotros tenemos un principio de medición. ¿Por qué sabemos que con esa absorbancia en la espectrofotometría nosotros lo utilizamos para poder determinar? Y lo podemos hacer perfectamente y ha sido algo establecido a nivel mundial. Como dice Juan José dice, profe, con el potenciómetro, pero el principio, ¿cuál es el principio de medición? Es decir, ¿qué es lo que hace que yo sea capaz de determinar la concentración de iones H más por medio de un equipo que en lo que sensa son voltios o potenciales? ¿Cuál es el principio de medición? ¿Cómo hago yo para ese fenómeno, para establecer que el potenciómetro, como lo dijo Juan José, me ayuda a estimar el pH? ¿Y cómo hago yo, como lo dice María Alejandra, como lo dice Andrés, cómo hago yo para saber que la absorbancia científicamente sí me sirve para determinar esas concentraciones? Y es muy sencillo, chicos. Si yo se los digo a ustedes, ustedes van a decir, ¡ay, qué bobada! ¿Cierto? Pero si yo se los digo, no es lo mismo. No es lo mismo que si los pongo a analizar, que si los pongo a pensar. Entonces, es muy sencillo. Yo les aseguro, como les he dicho siempre a los que estudian conmigo, los conceptos nosotros siempre los tenemos. Siempre. Ahora es que los tengamos claros o que seamos capaces de traerlos en este momento acá, porque es cierto, porque lo tengo totalmente claro. Y otra cosa es que no los tengamos. Ustedes los tienen. Yo estoy segura que ustedes los tienen. No, Kelly, no tiene que ver con las repeticiones. Eso ya hace parte de los procedimientos matemáticos con los cuales nosotros aseguramos la exactitud, en este caso la veracidad y la precisión. Listo, pero no estamos todavía tan allá. Listo, gracias, Kelly. Entonces, en ese sentido, bueno, yo le voy a ayudar a Juan José, que fue el que, digamos, valientemente se atrevió a hablarme del pHímetro, ¿cierto? Del potenciómetro. Entonces yo les voy a hablar del principio de medición del pHímetro y ustedes me van a hablar del principio de medición que hace un espectrofotómetro, un fotocolorímetro, bueno, como lo quieran llamar, o un analizador, ¿ok? Entonces, en este caso, yo voy a hablar me voy a apoyar en lo que dijo Juan José. Juan José nos dijo, mire, profe, el equipo se llama potenciómetro, no se llama pHímetro, porque lo que mide en realidad son potenciales, es decir, cargas. Esas cargas positivas y negativas que tienen los elementos o los iones de los elementos cuando están en solución. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuál es el principio de medición que tiene el potenciómetro? El principio de medición que tiene el potenciómetro es que el potenciómetro tiene una sonda de calomel, que es una sonda de plata, de cloruro plata. Esa sonda de cloruro plata tiene unas cargas que son negativas. Entonces, y es 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que como ella es una sonda de calomel y ella tiene una carga positiva y negativa, ella mide la diferencia de esa carga en voltios con respecto a lo que él está sensando en la sustancia, en iones, y cuando lo sensa la diferencia, me la establece a la capacidad de una carga del sensor de calomel que tiene dentro del sensor el potenciómetro. Entonces, yo sé que si yo hago la diferencia de la carga iónica que tiene la sustancia y la establezco con relación al sensor o al calomel que tiene por dentro el sensor del potenciómetro, puedo determinar la carga de H más y puedo determinar la carga de OH menos. En este sentido, siempre va a ser la de H más, ¿ok? Entonces, yo no sé si ustedes lo tenían claro, pero es la diferencia entre la carga que tiene el cloruro plata que tiene dentro del sensor, ese que nosotros protegemos con cloruro de potasio,
No sé si ustedes se han dado cuenta y ustedes lo debieron haber aprendido en metrología 1, que uno debe mantener el sensor húmedo y que uno coge el sensor y lo trata de mantener para que ese vidrio, porque es un vidrio que hace el papel de una membrana como si fuera una membrana celular, no pierda la capacidad digamos, de transportar esas cargas en la parte interna del vidrio a la parte externa del vidrio, que son las cargas iónicas. Entonces, ese electrodo de Calomel que tiene dentro el sensor, es decir, dentro de esa parte que es algunas veces acrílica, pero que el sensor como tal es de vidrio, ustedes lo debieron haber visto en metrología 1, entonces ese electrodo de Calomel tiene una carga que es positiva, y es 1, exactamente 1, entonces él ya tiene una carga y esa se refiere a un potencial. Es más, creo que ustedes en metrología 1 hacen la calibración del potenciómetro. Entonces ustedes se van al voltaje que tiene el electrodo de Calomel y con respecto a ese voltaje ustedes hacen una linealidad de los voltios, pero ya no en pH, sino en voltios que sensa el instrumento. Y debe ser lineal, es decir, proporcional la respuesta del electrodo de Calomel a la respuesta de la sustancia que ustedes están midiendo. Si no es así, ustedes, yo recuerdo que a los que vieron metrología 1 conmigo, lo hicieron en los laboratorios. Entonces, ese es el principio de medición, es decir, la diferencia de las cargas que hay del electrodo de Calomel, cloruro plata, que tiene el sensor dentro del potenciómetro por dentro, que se cuida con cloruro de potasio, versus la carga de la diferencia de los iones que tiene una solución, a la cual estamos determinando el pH. Ahora, yo ya les conté a ustedes, si no lo recordaban, cuál es el principio de medición que tiene el potenciómetro. Yo quiero que ustedes me digan ahora ese fenómeno físico, químico o biológico que maneja. Ojo, que la mayoría son físicos, son fenómenos físicos. Por eso es que muchos de los que hacemos ciencia pensamos, ojo, y no lo pienso solamente yo, que los físicos son los realmente científicos en la naturaleza, porque son ellos los que realmente disculpen, desarrollan y hacen cosas como eso porque son los fenómenos físicos los que realmente muchas veces nos ayudan a determinar, ¿ok? No quiero decir que todos, pero la mayoría. Entonces, yo ya les hablé del principio de medición del potenciómetro. Ahora ustedes me van a hablar que es mucho más fácil para ustedes el del fotocolorímetro, espectrofotómetro o el del analizador o ¿cómo es que le llaman? De otra forma que le llaman espectrofotómetro, fotocolorímetro o espectrofotocolorímetro. El que ustedes quieran, como lo quieran llamar, es la misma historia. Simplemente que uno maneja filtros, bueno, tienen sus diferencias, pero es lo mismo. Entonces, cuéntenme ustedes, chicos, ¿cuál es el principio de medición? No se equivoquen, no se preocupen si se equivocan, eso no es problema. Conmigo se pueden equivocar, yo no tengo problema. Es más, si se equivocan, mejor, porque ya con eso aclaramos dudas. Cuéntenme ustedes, chicos. Profe, que pues el aparato como tal tiene un haz de luz que se envía a una longitud de onda determinada, atraviesa un cuerpo, ese cuerpo tiene dos propiedades que es refractancia y transmitancia, si mal no recuerdo. Él mide la transmitancia y según esa medición de luz que alcanzó a pasar, pues se puede establecer la concentración de esa solución que hay dentro, pues que se midió, o de ese mensurando que se midió. Si ya se conoce, pues, pues si por decir la proporción de luz absorbida o de luz transmitida sí, pues es similar a la concentración, por así decirlo. Henry, no lo dijiste del todo exacto, pero es muy buena esa definición. Y mira que no te equivocaste. Entonces, miren lo que Henry les está diciendo. Díganme si ustedes no lo sabían, chicos. El equipo lo que hace es que con un haz de luz que se ha filtrado, ¿cierto? Se pasa por un colimador, se filtra, ¿cierto? Y llega una longitud de onda, como lo dijo Henry, esa longitud de onda atraviesa esa sustancia, ese material tiene una absorbancia. Por eso es que generalmente, yo no sé si ustedes recuerdan por qué generalmente se hace con celdas de cuarzo, porque el cuarzo es uno de los poquitos cristales de vidrio que no absorbe en el visible. Entonces es por eso que es la mejor forma de hacer espectrofotometría, pero que también tenemos las otras celdas que son de estas de plastibral, ¿cierto? Que son las acrílicas, pero que ellas tienen un error, por eso es que nosotros hacemos variación de cubetas. Y Henry dijo, mira, profe, es cuando le pasamos la longitud de onda que ha salido de ese haz, y esa sustancia
el equipo mide la tramitancia, es decir, lo que esa sustancia dejó de absorber, es decir, lo que se transmite. Entonces, cuando él me mide lo que se transmite, yo lo puedo traducir en lo que quedó absorbido dentro de la sustancia. Henry, es perfecta tu respuesta. ¿Entendieron, chicos? Yo quiero que me digan algo. ¿Solamente Henry sabía cuál era el principio de medición? No todos, yo creo que todos. Ahora, yo no sé si era por miedo, pero el principio de medición es algo muy simple, algo muy sencillo. Ahora, miren que era más complejo, es más complejo coger ese principio de medición, como lo dijo Santiago, y llevarlo a un modelo de medición, que fue lo que nos dijo Kelly, ¿cierto? ¿Que fue Kelly? ¿O no? Fue María Alejandra Vir. Esto, María Alejandra Vir, María Alejandra, ya te puse apellido de, ¿cierto? María Alejandra Sierra. María Alejandra Sierra nos dice, profe, la ley de Vir. Entonces, es como este señor Vir fue capaz de coger ese fenómeno, ese principio de medición que nos dijo Santiago, y establecer un modelo de medición. Y con ese modelo de medición, primero cerciorarse de que ese modelo de medición sí servía, de que sí funcionaba, que sí era usable, que tenía uso de aplicación, o aplicación de uso, y en ese momento, o actitud de uso, como lo decimos los metrólogos, y en ese momento, ya cuando se dio cuenta que sí servía, que sí funcionaba, entonces establecer un procedimiento. Entonces ahí viene el método de medida, el procedimiento de medida y todo lo demás con lo que ustedes se han venido formando. Entonces, como ustedes ya tienen claro en este momento, gracias Henry por esa ayuda tan grande, entonces ya después de que nosotros establecemos un principio de medición, nos damos cuenta que ese principio de medición es estable, que sí se puede usar, que es un fenómeno que nos sirve para cuantificar, y establecemos, como nos dijo María Alejandra Sierra, un modelo de medición. Entonces, con esos modelos de medición nosotros establecemos un procedimiento. Ojo que la diferencia entre un método de medición y un procedimiento de medición es que ese procedimiento de medición es totalmente detallado. Es decir, es una descripción detallada de las condiciones, de las variables de influencia. Y yo, más que ustedes, creo que Metrología 2 para ustedes fue muy estable, porque creo yo que en Metrología 2 ustedes en un laboratorio establecieron un procedimiento y fueron capaces de establecer ese procedimiento y exponerlo. Es decir, ustedes dijeron, mira, profe, lo hicimos así, las condiciones fueron así, ¿cierto? Y fue establecer un procedimiento y ustedes tuvieron que detallar paso a paso en ese procedimiento qué hacían. No estoy diciendo que cuando uno vaya a decirle a la BioPAC, a la FDA, a la Organización Mundial de la Salud, digamos al MIT, ¿cierto? Le va a decir, oiga, yo tengo un procedimiento muy bueno, ¿cierto? Ellos me van a decir, bueno, entonces vamos a estandarizarlo, no solamente vamos a definir una ecuación, un modelo de medición, vamos a hacer mediciones, sino que tiene que ser sumamente detallado, porque la idea de un procedimiento de medición es que sea tan sumamente detallado, una descripción tan detallada, que cuando lo utilicen aquí, en la Conchinchina, en Estados Unidos, digamos en Japón o en China, en Corea, en donde lo vayan a utilizar, se pueda reproducir. Esa es la ventaja de un procedimiento de medición. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un procedimiento de medición, ese procedimiento de medición, como ustedes ya lo saben, porque eso no es nuevo tampoco, nosotros con un procedimiento de medición obtenemos un resultado de medida, que en este caso es un mensurando. Que ese mensurando tiene que ir acompañado, como ustedes ya lo saben, por un valor, una magnitud, una referencia, que son las unidades, pero también debe ir acompañado, porque ustedes en este momento ya tienen la competencia, por la estimación de su incertidumbre, ¿ok? Dependiendo de lo que nosotros estemos manejando. Pero resulta que cuando ese procedimiento de medición nosotros lo utilizamos en cualquier parte del mundo, tiene que ser trazable. Para que ese procedimiento de medición, como ustedes también lo aprendieron en Metrología 2, chicos, sea trazable, él tiene que estar referenciado a un método primario y a un método de referencia, es decir, a un control o un estándar, un material de referencia con una jerarquía mucho mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros hacemos un procedimiento de medida. Ustedes lo hacen cuando hacen análisis, por ejemplo, en la determinación de creatinina, en la determinación de glucosa, en el mismo que nos dijo Juan José, que es el pH. Nosotros usamos un procedimiento de medición, pero ese procedimiento de medición viene referenciado a unos patrones, ¿cierto? Y entonces ese patrón, una cosa es el patrón que yo utilizo, que es el patrón interno, que es el patrón o el control interno o el patrón de trabajo. Ese patrón de trabajo tiene que ir asociado a un patrón primario. Ese patrón primario tiene que ir referenciado en las unidades del sistema internacional a un patrón de referencia, ¿ok? Todo con el objetivo de establecer una magnitud. Esa magnitud es ese mensurando, ese valor, ojo, no es lo mismo la magnitud que el analito, no es lo mismo el analito que el mensurando. La magnitud es simplemente un valor, es decir, que si a mí me midieron el ion sodio, a mí me dijeron, es que usted tiene 144 de ion sodio. Entonces, ese 144
no significa absolutamente nada. Ese 144 es la magnitud, es decir, el valor, el número. Pero esa magnitud no significa absolutamente nada si no viene acompañado por una referencia para ser parte, digamos, en cierta forma más completo, para hacer un mensurando. Es decir, que a mí me digan, es que usted tiene ion sodio, en los líquidos tiene 144 milimol por litro. O que a mí me digan, o 1000 equivalentes por litro, ¿cierto? Entonces me dan una referencia, me dan una magnitud. En esas magnitudes que ustedes ya lo saben, chicos, que ya saben cuáles son las magnitudes, son en mensurando también en unas magnitudes de influencia, que son aquellas magnitudes que no necesariamente es la que nosotros queremos medir, pero que tenemos que controlar, que tenemos que saber evidenciar para poder tener un aseguramiento de la calidad, porque afectan ese procedimiento detallado, afectan ese procedimiento de medición, ese proceso de medición. En ese caso, así como a sus compañeros, yo les voy a dar el mismo ejemplo para que ustedes vean lo importante que es. Mucha gente piensa que no son importantes, pero yo quiero ponerles a ustedes el caso. Si yo no me fijo en las magnitudes de influencia, en un equipo, un instrumento de medición, porque acá estamos hablando ya de aseguramiento de la calidad, es decir, no estamos hablando solamente de la parte analítica, sino estamos hablando de la parte preanalítica y posanalítica. Eso quiere decir, me voy a ir a la parte de compras. Me voy a ir a la parte cuando yo voy a comprar un instrumento. Y en ese caso, yo creo que muchos de ustedes me han escuchado las quejas que yo tengo en ese sentido. Yo les voy a preguntar algo. ¿Alguno de ustedes ha salido del país y ha ido a otro país? Por ejemplo, no estoy hablando de Ecuador, no estoy hablando de Sudamérica, estoy hablando, digamos, de Europa o de hasta el mismo Estados Unidos. Yo quiero que ustedes me digan qué pasa cuando nosotros vamos a ese país y nosotros nos llevamos un electrodoméstico como el que nosotros utilizamos, que en este caso es nuestro celular. ¿Qué pasa si yo me llevo mi computador o mi celular y me voy para Europa, cualquier parte, Portugal, España, Morrocoy, para donde me vaya, ¿cierto? Marruecos, es que llamo Marruecos, no, le estoy diciendo el nombre en otro idioma. Entonces, si yo me voy para Marruecos o otra parte de Europa, ¿qué pasa si yo me llevo mi computador y yo lo conecto a la luz? Eso es una magnitud de influencia, es decir, las magnitudes de influencia son aquellas que influyen dentro del proceso de medición, que hacen que ese proceso de medición se pueda llevar a cabo, que se dañe o que haya incurrido en errores. Yo quiero que alguno de ustedes me diga qué pasa cuando nosotros llevamos, por ejemplo, algo tan simple, el celular o el computador, y lo vamos a conectar en otro país, pero no de Sudamérica, porque manejamos más o menos los mismos estándares. Estoy hablando de Europa, inclusive Estados Unidos, inclusive Norteamérica, que en este caso estoy incluyendo a Canadá. ¿Qué pasa con eso? Profe, los enchufes son diferentes ¿Por qué, gente? ¿Por qué son diferentes? Profe, porque los estándares de la electricidad ya son diferentes a la normatividad de acá, entonces deben llevar otro tipo de conectores que se manejan solo en su círculo, por decirlo Muy así. bien. En ese sentido, Henry, pues si tú sabes qué debemos hacer nosotros cuando llevamos nuestros electrodomésticos y necesitamos ir a Europa, digamos, por un mes o una semana, y necesitamos conectar nuestros utensilios. Profe, conseguir un adaptador que le sirva pues como al sistema de conexión de allá. Es decir, que me transforme la corriente que ellos manejan, que es el doble de la de nosotros, y nos la baje a 120, ¿cierto que sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces ya Henry nos ha colaborado mucho en esta clase, entonces ya nos dijo qué es lo que pasa. Entonces ahora yo me voy a ir a lo importante. Las magnitudes de influencia son la humedad relativa, la temperatura, la presión. Ustedes ya se la saben, chicos. El hecho de que haya mucho aire, el hecho de que haya contaminación, si estamos haciendo un ensayo microbiológico, son magnitudes de influencia que me pueden afectar el resultado. Entonces yo les hago una pregunta y me voy a devolver a lo que yo muchas veces dije, y creo que se lo dije mucho a los chicos de metrología 2 el semestre pasado, o no sé si fue a los de aseguramiento de la calidad. Yo les dije, no sé si ustedes recuerdan, chicos, cuando llegaron, empezó la pandemia, y primero, bueno, lo que haya pasado en el Instituto Nacional de Salud, llegó el ministro de Salud, ¿cierto? El ministro de Salud que se supone que es una eminencia en salud, ¿cierto? Y compraron unos equipos, unos proporcionadores de oxígeno, que en este caso los llamamos respiradores, ¿cierto? Entonces, ellos compraron unos respiradores y los mandaron a traer del exterior, es decir, importados. Cuando nosotros hablamos de aseguramiento de la calidad, creo yo que en la parte inicial yo hablé de la parte preanalítica y les dije, mire chicos, nosotros desde la parte preanalítica tenemos que controlar qué equipo nosotros vamos a comprar. Pero como yo soy la que voy a comprar ese instrumento, yo soy
como cliente, la que establezco las condiciones a las de infraestructura y todo a la que va a funcionar ese instrumento. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer esas condiciones, yo le digo a mi proveedor, oiga, yo tengo estas condiciones, yo necesito estos parámetros, estas características meteorológicas y necesito estos parámetros de desempeño meteorológicos. Entonces, dentro de las características de meteorológicas está el alcance de medición, el error máximo permitido, ¿cierto? Dentro de las características de desempeño tenemos la veracidad, la precisión, ¿cierto? ¿Qué necesito yo que ese equipo me dé? Pero si yo le compro el instrumento y no le digo, oiga, es que la corriente a la que yo necesito colocar esto, mi instrumento es tal, la presión que yo tengo en el ambiente a las que voy a colocar ese instrumento son tal, ¿cierto? La temperatura es tal. Entonces, yo les he dicho muchas veces a ustedes, chicos, mientras nuestro proveedor sea colombiano, ¿cierto? No hay problema, porque el proveedor sabe las condiciones, más o menos hace un equipo que funcione aquí en Colombia y no tiene problema. Pero cuando yo voy a traer un equipo internacional, es decir, cuando voy a importar, es como las vacunas que están dando en este momento, chicos. Para que una vacuna se desarrolle, normalmente eso es de mínimo 4 años hasta 10 años, donde ellos en esos 4 años prueban la vacuna, miran los efectos colaterales y etcétera, 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 pueden sacar con toda seguridad una vacuna y decir, esta vacuna tiene sus pequeños efectos, pero no es peligrosa. Entonces, en este momento, los países, las farmacéuticas, la gente dice, pero es que mire cómo son de las farmacéuticas que dice que no van a responder por efectos colaterales. Claro, muchachos, yo como farmacéutica, si yo soy dueña de una farmacéutica, yo cómo voy a decir, hombre, no me dan tiempo para desarrollarla, he tenido menos de un año para desarrollarla y aparte de eso tengo que correr con todos los efectos colaterales que ella pueda, si es que una vacuna se desarrolla en 4 a 10 años, no en un año. Entonces, las farmacéuticas dicen, el que compra la vacuna tiene que ser responsable de los efectos colaterales. Entonces llega y dice, por ejemplo, un país como Colombia, con la salud que tenemos en Colombia, y dice, el gobierno se hace responsable de los efectos colaterales de la vacuna, que lo dice Perú, lo dice, ¿cierto? Hasta no sé si han escuchado en Lima, que en Lima, bueno, en Lima no, en Perú, establecen que una persona sintomática no contagia de COVID-19 a otras personas. Entonces, si estamos en este tipo de ambiente, chicos, entonces, en ese sentido, quiere decir que cuando yo a un proveedor no le establezco todas las magnitudes, entonces ese proveedor a mí me dice, cuando es internacional, ojo, establezcame bien las características, porque yo con esas características hago parte de esa convocatoria, es decir, de esa lección, de esa convocatoria que usted como profesional, como metrólogo, no digo yo metrólogo, sino como persona que conoce metrología, me va a escoger como un posible proveedor. Entonces, si yo no le paso lo que yo necesito, van a haber muchos proveedores. Entonces, yo tengo que escoger a uno de esos proveedores. Entonces, le digo, oiga, no, mire, usted no me sirve porque el equipo que usted me está vendiendo no me funciona aquí en Colombia. Mire que yo le dije a usted que la corriente a la que tenía que andar o funcionar ese equipo es tal. Usted me está diciendo que le tengo que comprar transformadores, ¿cierto? Porque son de otro país. Hay muchas cosas, o que le tengo que adaptar la corriente, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, cuando yo no lo hago así y compro un instrumento, así como las farmacéuticas están dando esa prevención en las vacunas, las industrias o los grandes fabricantes de instrumentos que son de mucha tecnología, le dicen a uno, mira, tienes que establecer bien si el equipo que yo te estoy ofreciendo es el que tú necesitas, porque después de hecho el pago y que el equipo se haya enviado, no hay cambio. Entonces, en nuestra universidad, no nos vayamos tan lejos, yo se los he dicho a muchos de ustedes, tenemos pisapapeles de 80 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hacemos la gestión, el calentamiento, porque los científicos sí tenemos eso, los que trabajamos en el laboratorio, inclusive ustedes, chicos, tienen eso. A nosotros llega un equipo y nos parece un juguete, porque los que trabajamos en el laboratorio tenemos eso. A nosotros llega un equipo y es el juguetico que nos acaba de llegar, porque eso es lo que nos gusta. Entonces, hacemos toda la gestión, traemos el equipo y ¡plop!, el equipo no funciona. ¿Por qué? Porque no dice la compra bien. Entonces, un equipo que valía 80 millones o 120 o 180 millones de pesos está arrumado en un rincón, en una parte. No me voy tan lejos, en la Universidad de Antioquia hay varios, ¿cierto? Equipos costosísimos, que no funcionan porque no fueron muy bien comprados, ¿ok? Entonces, en ese sentido, me voy a ir a un ejemplo más nacional. Llega el ministro de Salud y compra una cantidad de respiradores para Bogotá y otras partes de Colombia
y cuando ya los habían traído, ya habían llegado creo que fue de China, no funcionaron. Entonces llegan y le dicen, ¿cómo es posible? Porque fue una noticia nacional que no funcionen después de haber invertido tremenda cantidad de dinero para traérselos. ¿Cómo va a ser posible que no funcionen? Y llega y sale nuestro gran ministro de salud y dice, no, eso es normal. Después de que se compra un instrumento, después de que se compra, hay que poner a funcionar, hay que instalar el instrumento. Eso es verdad, chicos, hay que instalar el instrumento, es verdad, pero que no funcione es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con la metrología de ese proceso? ¿Qué pasó con el aseguramiento de la calidad de ese proceso de comprar esos respiradores que es tan importante, que era tan importante en ese momento en el país? Entonces, ¿cómo va a decir, no, es que no funcionaron porque les falta cuadrar algo, pero eso viene el proveedor y lo cuadra? Entonces, el proveedor debió haberle cobrado otra suma adicional a Colombia por haber tenido que enviar un técnico a cuadrar todos sus equipos para poder, porque no fuimos capaces como país en desarrollo, en vía de desarrollo, de hacer una compra correcta. Entonces, eso es para pequeños ejemplos de lo importante que es una magnitud de influencia. ¿Qué tan importante es que yo, cuando voy a hacer un proceso de preanalítico, que es tan importante que yo haga un buen proceso de cómo compro mis insumos, cómo compro mis materiales de referencia, cómo compro mis controles, a qué proveedor le compro, ¿cierto? Que me ofrezca garantía y me ofrezca seguridad. Entonces, en ese caso, ya tenemos las variables de influencia, ya tenemos ese resultado que ustedes lo establecieron muy bien en Metrología 2, que es ese resultado promedio o la media, que es la cual representa generalmente un valor, ¿cierto? Que es con el cual nosotros somos capaces, ojo, de cuantificar con un valor de referencia, un valor por convención, dado por un material de referencia, somos capaces de establecer el sesgo. Con estos resultados nosotros somos capaces de establecer la exactitud, es decir, la veracidad y la precisión, dentro de las cuales la precisión es la única que podemos medir cuantitativamente, no quiere decir que las otras no se expresen numéricamente. Ahí dice no se expresan numéricamente, pero sí se estiman, es decir, nosotros las estimamos, pero no necesariamente, es decir, no son una medida cuantitativa. Entonces, esto quiere decir que nosotros lo que tenemos es un rango, ¿cierto? Un rango con los cuales nosotros establecemos o estimamos esta veracidad y esta precisión que ustedes ya lo volvieron a reafirmar o afirmar en Metrología 2, donde ustedes con la precisión lo hacen por medio del coeficiente de variación o de la desviación estándar. Entonces, venimos a los errores de medida. Los errores de medida, como ustedes ya lo saben, que establecen esa precisión o esa veracidad, son el error sistemático y el error aleatorio. Claro, hay otro tipo de errores, ¿cierto? El error grueso, ¿cierto? Otro tipo de errores, pero los más importantes y los que nosotros realmente podemos analizar y estudiar y en cierta forma corregir o no corregir, sino simplemente tratar de disminuir mejorando con la experiencia, con todo. Entonces son el error sistemático y el error aleatorio. Y este error sistemático que es el que me estima la veracidad, el error aleatorio que es el que me estima la precisión, ¿cierto? Esto tiene unas características, por ejemplo, el error sistemático es constante, al ser constante, y si yo me pongo a analizar, ojo, me voy a ir más adelante, si yo me pongo a analizar las fuentes, es decir, la fuente de ese error, yo podría decir que yo puedo, mirando mi método, mirando mi instrumento, mirando todos los recursos que yo tengo, mirando los medios de control, mirando las instalaciones físicas, es decir, las condiciones de influencia, yo puedo disminuirlo. Entonces puedo ir haciendo que ese error sea más pequeño y por lo tanto puedo ir haciendo que ese proceso o ese proceso de medición sea más costoso. Porque acuérdense ustedes que entre menor incertidumbre, ojo, recuerden la incertidumbre, es más pequeña, más costoso es el equipo. Es más, cuando ustedes estén en el laboratorio, chicos, ya en su carrera, ya en su vida profesional, se van a dar cuenta que entre más pequeño sea la incertidumbre de material de referencia, más caro va a ser. Que si ustedes necesitan calibrar un instrumento y ustedes tienen proveedores para ese servicio, entre más pequeño sea la incertidumbre que le ofrezca un proveedor, más costoso es el proceso más costoso es el valor que él les va a cobrar por ese proceso de calibración o de validación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar del error aleatorio, que es el que se estima en la precisión y que es aquel que cambia de forma impredecible, ojo, pero que como ustedes ya en Metrología 2 aprendieron que hay variables de influencia que nosotros podemos hacer constantes y que cuando las hacemos constantes, chicos, disminuimos el rango, disminuimos
¿cómo se llama? En estadística se llama los grados de libertad, ¿cierto? Disminuimos los grados de libertad y a medida que hacemos más condiciones de influencia constantes, hacemos que ese error aleatorio vaya disminuyendo, es decir, cómo con el conocimiento nosotros también podemos ir sabiendo que no lo podemos controlar, pero sabiendo que podemos empezar con la experiencia a tratar de disminuirlo, podemos hacer que esa incertidumbre y ese error sea más pequeño. Entonces, recuerden ustedes que los errores sistemáticos y aleatorios están en la norma NTC 2194, ¿cierto? 2015, y cómo se define cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, y que ese error aleatorio y ese error sistemático, los dos incluyen, el error de medida los incluye a los dos, ¿ok? Que tiene unas fuentes, como ya les había dicho, y que si yo soy capaz de analizar esas fuentes y soy capaz de trabajar con esas fuentes, soy capaz, en cierta manera, de controlarlos. ¿Y cómo se entienden mejor? Pues de esta forma, con la diana, ¿cierto? Nosotros nos dicen, es que la exactitud está compuesta por dos características metrológicas, la veracidad y la precisión de desempeño. Entonces, si nosotros tenemos un resultado veraz y preciso, es exacto. Pero si alguno de ellos dos falta, no es exacto. Y es de ahí en adelante, ese proceso empieza a tener errores. Entonces, nosotros para eliminar esos errores, ¿qué hacemos? Hacemos un procedimiento que se llama la calibración. En ese procedimiento de calibración utilizamos un patrón de medida. Ese patrón de medida, como yo les digo, va a ser más caro o menos caro dependiendo de esa incertidumbre que me ofrezca, ¿cierto? Y con ese patrón nosotros podemos hacer todo lo que nosotros conocemos como el sesgo, estimación del sesgo, pero que nosotros con las muestras podemos hacer lo que nosotros llamamos, espérenme un momentico, se llaman características, no, se llaman no se llaman características metrológicas, se llaman variables de desempeño metrológicas, ¿cierto? Que son la repetibilidad, la reproducibilidad y que son distintas. Y todo esto nos ayuda a hacer la estimación de la incertidumbre, que ustedes ya la aprendieron, ¿cierto? Y en este momento yo creo que ustedes que ya hace poco vieron Metrología 2 o hace mucho vieron Metrología 2, en este momento ustedes ya saben cuáles son la componente A de la incertidumbre, cuáles son las componentes B de la incertidumbre, tipo B de la incertidumbre, cuál es la incertidumbre estándar, que es la que más conocemos, inclusive los que no saben de metrología la utilizan sin saber qué es ella, la combinada estándar y la expandida. Y en este momento, ya como para terminar la clase, ya la vamos a terminar. Yo les dije, les prometí que no era muy larga. No he terminado, pero les prometí que no era muy larga. Yo quiero que ustedes me digan, solamente, chicos, solamente una diferencia entre la estándar y la incertidumbre tipo A. ¿O qué tipo de incertidumbre es la estándar? ¿Tipo A o tipo B? ¿Y cuál es la diferencia entre la incertidumbre estándar y la expandida? Así de sencillo. Ustedes lo acaban de ver hace poco. Y yo espero, a ver, yo no me considero una profesora muy buena, pero considero yo que trato de hablarles en un idioma que ustedes entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre la incertidumbre estándar y la incertidumbre expandida? Así de sencillo. ¿Quién me lo puede de ustedes decir? ¿Por qué? Porque con esto es que vamos a controlar procesos. Y no solamente la parte analítica, sino también la compra de materiales, la compra de insumos, la compra de materiales de referencia, la compra de kits, toda una cantidad de cosas. Entonces, cuéntenme ustedes cuál es la diferencia. ¿Qué tipo de incertidumbre es la estándar? ¿Componente A o componente B? ¿Tipo A o tipo B? Dime, Laura. Creo yo que, pues entendí bien la pregunta, la estándar es como la que es dada por el fabricante, ¿cierto? O sea, que tiene como una trazabilidad. Y en la evaluación tipo A es más como en los procesos de mi laboratorio, si no recuerdo mal. Bien, pero la pregunta va más enfocada. ¿La incertidumbre estándar es una componente de tipo A o es tipo B? Piénselo y verá que es muy sencilla la respuesta. La incertidumbre estándar es tipo A o tipo B. ¿Y por qué? Y lo que dijiste es correcto, Laura, pero la respuesta es diferente a lo que yo estoy preguntando. La incertidumbre estándar es tipo A o tipo B. Solamente la respuesta es, profe, es tipo A por esto o es tipo B por esto. Cuéntenme ustedes, chicos, no me preocupen. Si no es la respuesta, no hay problema. Porque lo que dijo Laura estaba bien.
Simplemente no es la respuesta de lo que yo estoy preguntando. ¿Ustedes qué creen? ¿Es tipo A o tipo B? Se quedaron callados. Ni siquiera son capaces de escribirme en el chat. Arriésguense, chicos. Bueno, entonces hagamos algo. Vámonos más a lo básico. ¿Qué es la incertidumbre estándar? ¿Sí recuerdan qué es la incertidumbre estándar? ¿Cómo se mide la incertidumbre estándar? Profe, se mide con la desviación estándar, ¿no? Así de sencillo, Juan José. Perfecta esa respuesta. Juan José, ¿y si se mide con la desviación estándar, es componente A o componente B? Profe, yo creo que es el A. Así de sencillo, es A. ¿Por qué? La respuesta, ¿por qué, Juan José? Tú ya que me dijiste, ¿por qué es A? Porque esa incertidumbre se calcula Depende de ti, midiendo, ¿cierto? midiendo. Es propia. Bueno, porque está siendo calculada a partir de un dato que yo como laboratorista Alballé. Así de sencillo. Esa es la respuesta. Chicos, ¿ustedes lo sabían? Sí, eso no es difícil. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la estándar, que ya lo dijo Juan José, ya la estableció Juan José, con respecto a la expandida? ¿Cuál es la diferencia? Y la respuesta es muy sencilla también. Es compleja a nivel matemático, si ustedes quieren verlo complejo. Y no es facilísima, no. Pero la respuesta que yo les estoy pidiendo es muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre la estándar, que ya nos la definió Juan José perfectamente, y la expandida? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre la estándar y la expandida? Vamos, chicos. Vamos, que esta clase se nos está haciendo largas por esto. Háganle, arriésguense. Mire que Juan José se arriesgó y perfecto. Mira que Laurita dijo algo que no estaba mal. No era la respuesta, pero estaba bien. Arriésguense, chicos. Yo sé que ustedes sí lo saben. Recuerden cuando hacían la estimación de la incertidumbre. Ya saben que la estándar es la componente A. Y recuerden ustedes que la desviación estándar es siempre la componente A y esa va a ser la única. ¿Cierto que sí? Ahora yo quiero que ustedes me digan qué es la diferencia entre la estándar y la expandida. Pues casi que ya la tengo ahí respondida. ¿Qué tiene la expandida que no tiene la estándar? Para hacerlo más sencillo. Y la respuesta está casi que en la diapositiva que ustedes están viendo. ¿Cuál es la diferencia entre la incertidumbre estándar, que ya no la definió Juan José, profe, es la desviación estándar que hemos hallado desde bachillerato, que lo sabemos decir desde bachillerato? Esta es la desviación estándar, listo, esa es la estándar, esa es la incertidumbre estándar, la que casi todo el mundo halla, la que hasta la gente que no sabe de la línea de metrología halla. Y que, como nos dijo José y Valentina, es tipo A. ¿Por qué? Porque depende de mí, es propia. ¿Estamos de acuerdo? No depende de otros procesos, depende de lo que yo haga, de mi proceso analítico. Entonces, si ya sabemos que la estándar es la tipo A, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con la expandida? ¿Qué tiene la incertidumbre expandida que no tiene la incertidumbre estándar? Profe, que no es allá a partir de la desviación estándar. Una de las componentes de la expandida es la desviación estándar, es decir, la incertidumbre estándar. Muy bien, Andrés. Excelente la respuesta. Así de sencillo. La expandida contiene los componentes tipo A y las componentes tipo B, y hay algo que le hace falta, que se lo voy a poner yo, el factor de cobertura, que es el que le da la confiabilidad. ¿Sí lo recuerdan? Yo creo que ustedes sí lo sabían, pero muy bien, Andrés, ¿ok? Muy bien, Andrés. Entonces, en ese sentido, chicos, en ese sentido, eso quiere decir que ustedes, les acabo de demostrar en esta clase
que todos los conceptos que ustedes necesitan para lo que sigue el resto de la materia, ustedes sí los tienen, ¿ok? No va a ser nada nuevo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Y miren lo que sigue acá. Volvemos al mismo cuadro. Volvemos al cuadro de que todo se lo establecemos a la parte analítica porque la mayoría de las cosas yo las establecemos de la parte analítica porque es lo que ustedes salen a hacer fuertemente, porque es la formación que ustedes reciben. Sin embargo, vamos a hablar de la parte preanalítica, cómo es esa incertidumbre de los materiales de referencia, cómo hago yo con los desempeños, con las características de desempeño metrológicas que tiene un instrumento para comprarlo, cómo le establezco yo a un proveedor qué equipo es el que yo necesito, cómo le establezco yo a una persona el resultado, cómo con estos resultados mensurando yo hago unos criterios, una interpretación de ese resultado, cómo le doy aptitud de uso a esto que salió de la analítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debido a esto, es que yo estoy tratando de decirles a ustedes, chicos, no, todo eso ya está, ustedes ya lo tienen, ¿ok? Entonces, venga, vamos a cerrar esta, que ya no la necesitamos, y no me voy a demorar mucho, no se preocupen, ¿ok? Entonces, no me voy a demorar mucho, simplemente les voy a mostrar unas 3 diapositivas y ya. Esto es lo que sigue después, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las referencias que nosotros hemos utilizado y que vamos a seguir utilizando? Y acá les traigo una referencia nueva. Una referencia no nueva porque en Metrología 2 la utilizamos, se escuchó, pero que no es de las que más utilizamos. Entonces, el vocabulario internacional de metrología, que es aquel que hemos estado hablando y hemos estado reafirmando durante esta clase, que nos dice que las palabras no son ambiguas, que hacen que las palabras tengan una definición particular y única. Vamos a utilizar la NTC, que la venimos utilizando desde Metrología 2, que es la que nos hace el sistema de gestión de las mediciones. Es aquella que nos ayuda como familia integral de cualquier norma ISO, que cuando yo establezco la norma NTC 15189, ¿cierto?, de 2014, y que quiero establecer el sistema de gestión de medición, entonces yo establezco el sistema de gestión de medición. Si lo quiero hacer tal y como está pegado a la norma, me voy a la norma NTC 10012 de 2003, ¿ok? Entonces, en este sentido, chicos, yo les hago una pregunta. Yo les estoy hablando de la guía ILAC, ¿cierto?, que es la que nos da la directriz para la determinación de la calibración de los instrumentos. Todo esto ya ustedes se lo saben. Y la norma NTC, que es del sistema de gestión de la medición, que yo se los mencioné o que los debieron haber aprendido en Metrología 2. Y yo me voy a ir otra vez me va a salir un poquito aquí el caso, y les hemos nombrado la norma NTC 17025, la norma NTC 15189, les he nombrado la 10012, les he nombrado la 31000, les he nombrado la 17034, la 17043, muchas normas. Pero cada negocio, cada carrera, cada profesión, cada establecimiento, cada, digamos, actividad comercial, tiene una norma con la cual se acredita. Les he nombrado muchas normas. ¿Cuál es la norma con la que se acreditaría un laboratorio clínico? De todas las que les he mencionado. ¿Cuál de todas las normas que han escuchado en Metrología 2 y en Metrología, pues, aseguramiento de la calidad, que las hemos nombrado? Muy bien, María Alejandra. Esa es la norma 15189. Profe, y entonces, si yo tengo que cumplir con la 17025, si tú te acreditas con la 15189, tienes que cumplir con la 17025. Si tú te acreditas con la 15189, que es la de tu actividad comercial, tienes que cumplir con la 10012. Si tú te acreditas con la 15189, estás cumpliendo con la 9001, que es el sistema de gestión desde la dirección, desde el direccionamiento estratégico. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles, chicos? En este caso, este videito es el del Instituto Nacional de Metrología, ¿ok? El que ustedes vieron al principio. Yo lo que quiero mostrarles es que lo que estamos buscando es uniformar, y que esta uniformidad a ustedes les sirva para controlar los procesos, ojo, de la fase preanalítica, de la fase posanalítica y de la fase analítica, que es el fuerte, súper fuerte de ustedes, ¿ok? Que no quiere decir que toda la vida se vayan a desempeñar solamente como analistas. No. Que ustedes tienen capacidades para hacer una cantidad de cosas impresionantes. Ustedes tienen capacidad de ser científicos, locos, como lo quieran, ¿cierto? Ustedes son capaces de hacer microbiología industrial. Ustedes tienen unas capacidades impresionantes, chicos. Pero ojo, cuando vamos a establecer una actividad comercial, por ejemplo, si yo digo, es que yo soy microbiólogo, pero voy a hacer un negocio de calibración, yo voy a establecer un laboratorio de calibración de instrumentos para los microbiólogos que estudiaron conmigo. Espérenme, chicos, que me toca colocar un respirador a mi
oxígeno a mi computador. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cuando yo, por ejemplo, yo decidí, no, es que yo no quiero ser microbiólogo analista, sino que yo quiero sacar mi propia empresa y voy a hacer un laboratorio de calibración para todos los colegas. No, imagínense en eso. Entonces, ¿yo con cuál con qué norma me tendría yo que acreditar? Entonces, ni modo, yo ahí ya no cuento con la 15189, entonces me voy para la 17029. Profe, ¿por qué? Porque la 15189 se llama requisitos de aseguramiento de la calidad para laboratorios de calibración. Entonces, es de acuerdo a eso que nosotros vamos a asegurar un sistema de gestión. Y miren que les cumplí. Son las 5:02, yo les dije 2 horitas y algo largo, y les cumplí. Déjenme, chicos, no se me vayan a ir en este momento. Hasta este momento es la clase. Quiero que les quede claro a ustedes que los conceptos que vamos a necesitar y que ustedes necesitan para hacer un sistema de gestión ya los tienen. Y lo más importante, no solamente que los conceptos ya los tienen, sino que ustedes tienen el más importante. Ustedes no van a aprender metodología desde la norma, sino que ustedes aprendieron metodología desde la aplicación. Y aquí al final de esta materia vamos a hacer lo que se llaman normas, es decir, establecer la normatividad bajo la cual ustedes van a hacer todas esas aplicaciones. Es diferente cuando a ustedes les enseñan las normas, pero no les enseñan absolutamente cómo se aplican. Entonces, aquí estamos haciendo la aplicación y luego la aplicación vamos a establecerlos con las normas y eso es lo que vamos a hacer. O lo que estamos haciendo porque la gestión de riesgos que ustedes aprendieron con la profesora Erika ya hace parte de establecer un sistema de gestión, un aseguramiento de calidad, estableciendo una gestión de riesgos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hasta aquí va la clase 504, miren que no les fallé, les cumplí, ¿cierto? Por eso les dije, no les voy a dar la clasecita corta, sino la voy a alargar un poquito para que podamos ver toda la clase. Entonces, les voy a pedir el favor, en este momento yo voy a parar la grabación, ya no hay más clase por